la reunión del Alto Miere. Vamos a hablar un poco de los planes de Dios. ¿Cuántas veces no se pueden entender los planes de Dios? ¿Alguno entiende los planes de Dios? Si alguno los entiende, que nos explique entonces. Porque realmente los planes de Dios son tan altos que a veces nuestra cabeza tan chiquita, tan finita, no puede lograr entender los planes de Dios. Entonces vamos a estudiar un poco el contexto histórico de Jesús en sus días previos a la crucifixión. ¿Quieren que estudiemos eso un poco? ¿Cómo lo llamaban a Jesús? ¿Qué esperaban los israelitas? El Mesías. ¿Qué es lo que es el Mesías? Mesías es un título que se le ponía al enviado o al ungido de Dios que iba a venir ¿a qué? A traer la paz sobre la humanidad y que también iba a traer, ¿qué cosa? El reino de Dios a ese momento, a ese lugar. Entonces lo que ellos estaban esperando, ¿qué es lo que era? Un Mesías que sea un libertador, que sea una persona que iba a expulsar al pueblo de Roma, a los romanos, que eran los que estaban gobernando sobre toda la zona de Israel, y que el reino de Dios se establezca de una vez y por todas para toda la humanidad. Entonces, si el reino de Dios se establecía, automáticamente iba a venir la paz, iba a venir la tranquilidad, ya no iban a tener que estar esclavos o sufriendo las herejías de los romanos, si bien no estaban como cuando estaban en Egipto, que sufrían una esclavitud permanente. Cuando los romanos estaban en Jerusalén, en todo lo que es Israel y Medio Oriente, venían y buscaban los impuestos. Y si alguien no tenía para pagar los impuestos, ¿qué hacían? Tenían hijas vírgenes, se las llevaban para el rey. Eran bastante crueles. Por eso es que se casaban tan temprano. Por eso es que se casaban tan de chica. Por eso es que arreglaban los matrimonios entre los padres tan rápido. ¿Para qué? Para que no las llevaran a las hijas. Porque si no, las hijas solteras se las llevaban. Si uno no tenía para pagar los impuestos. De hecho, que un rebelde o un malhechor, un delincuente romano con ciudadanía romana, ¿qué pasó? Bueno, seguimos. Un ciudadano romano que cometía una falta grave, directamente lo decapitaban, le cortaban la cabeza. Entonces, era una muerte más digna porque no sufrían tanto. En cambio, un judío, que era un delincuente o un malhechor, no, tenía que pasar por ciertas burlas, por más agonía, por un desprestigio, por no ser romano. Entonces, ese era el contexto histórico al cual nos vamos a remitir y vamos a hablar un poco. Primero vamos a empezar a ver qué pensaban en aquella época sobre Jesús. Entonces vamos a ver principalmente los más cercanos a él, su grupo íntimo. ¿Qué decía su grupo íntimo de él? Podemos ir a Mateo 16:15. Mateo 16:15. ¿Hay una Biblia por ahí? No, una más fácil. Esta. Mateo 16:15. Andaban algunos, no sabían bien quién era Jesús, entonces algunos pensaban que era Elías, otros pensaban que era Juan el Bautista. Cada uno pensaba diferentes formas. Entonces Jesús dice que Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, que Cristo es una traducción de Mesías. Para hacerla más corta, porque Cristo viene del griego la traducción de hebreo, pero bueno, de Mesías se transforma en Cristo, para hacerlo más corto, ¿no? Entonces dice, tú eres el Mesías o el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Bien, entonces los discípulos de Jesús estaban confiados de que Jesús era el Mesías. Ellos no tenían duda de que Jesús era el Mesías. Ellos estaban confiando plenamente. Aún Jesús le indica a Pedro que no se lo reveló ni carne ni sangre, o sea, no se lo dijo nadie, sino que directamente Dios Padre se lo reveló al poder discernir y saber de que Jesús era el Hijo de Dios. Vamos a ver a alguien más alejado a Jesús, pero que sigue estando en el ambiente cercano de Jesús. Están en Mateo 16, vamos al capítulo 20, versículo 20. Y dice, entonces se le acercó, 20. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿Quién eran los hijos de Zebedeo? Santiago y Juan. ¿Y qué es lo que eran Santiago y Juan? Discípulos de Jesús. O sea, la madre de dos de los discípulos de Jesús se acercaron a Jesús. Se acercó la madre con ambos hijos. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué pensaba esta mujer? Esta mujer estaba pensando que Jesús era el Mesías. Esta mujer estaba pensando de que Jesús iba a establecer su reino. Pero están hablando de un reino físico. Ellos, su esperanza era que, buenas noches, voy ganando, porque los minutos valen. Entonces, ellos estaban esperando que Jesús sea ese rey terrenal que quitara al César y que se quedara gobernando ya en todo lo que es Jerusalén y todo Israel, ¿no? Entonces esta mujer le dice, bueno, Jesús, yo quiero te voy a pedir una cosa, que un hijo mío se siente a tu diestra y el otro a tu izquierda. Está bien un poco egoísta de su parte, pensando solamente que sus hijos se acomodaran en un lugar político. Entonces Jesús no lo tomó así de esa manera. No vamos a profundizar esto, sino lo único que me interesa es que sepamos qué es lo que pensaba la gente de Jesús en ese momento. ¿Bien? Vamos a ver a alguien más lejano, el pueblo en general. Vamos a ver qué pensaba el pueblo en general. Marcos 11. Marcos 11, 8. De este lado se ve que son los que han pagado de entrada, porque acá están con más calorcito, están con más calefacción. En cambio, de aquel lado se ve que son los que no pagan nada, por eso están allá con el frío. O puede ser también la otra excepción, que este lado es el Seol y allá es Sion. Una excepción media fuerte, pero bueno. Se van a correr todo por este lado ahora. ¿Qué dice Marcos 11:8? También muchos tendían sus mantos por el camino. Jesús estaba haciendo su entrada triunfal. No sé si recuerdan los domingos de Ramos, que en la iglesia católica, ¿qué hacían? Con unas ramitas, con una rama de palmas, ¿no?
apantallaban la entrada de Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén. Bueno, ese es el momento histórico, ¿no? Dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Importante esto, ¿no? Bendito el reino de nuestro padre David. O sea, ellos estaban esperando un rey como David. Un rey terrenal que pudiera hacer la fuerza contra los romanos. Hosana en las alturas, dice. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces, tenemos tres perspectivas distintas. Tenemos dos más para ver. Pero tenemos tres perspectivas de diferentes grupos de personas que veían a Jesús como ese Mesías que iba a reinar en ese momento, ¿no? Vamos a ver qué decía el clero religioso, ¿no? En Mateo 26, 63. En esa época sería el Sanedrín. Hoy lo podemos llegar a conocer como el clero. Mateo 26, 63. Mateo 26, 63 dice: mas Jesús callaba. Ya lo habían arrestado a Jesús. Estaba al frente del Sanedrín. ¿Quién eran los del Sanedrín? Todos los sacerdotes importantes de aquella época. Dice, mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. En el Antiguo Testamento, en la Torá, en los profetas, había muchas profecías sobre el Mesías. Y durante toda esta época, no es el primer Mesías que apareció Jesús. Habían aparecido un montón de Mesías, falsos Mesías. Entonces, estos tipos, esto del Sanedrín, no podían entender que el Mesías tenía la humildad que tenía Jesús. Ellos imaginaban un Mesías fortachón, tal vez con carros de fuego, se imaginaban otro Mesías. No era lo que para entonces decían, este es un blasfemo. Por eso es que se indignaban tanto. Decían, ¿cómo este tipo va a ser el hijo de un carpintero? El carpintero, el Jesús, el de la carpintería, que encima viene de Galilea, de Nazaret. ¿Cómo va a ser este el Mesías? Entonces ellos se indignaban de tal manera que dice que se rasgó las vestiduras y dijo, blasfemias dice, que ya no importaba que había testigos. Entonces, eso era el pensamiento de los clérigos, de los religiosos. Vamos a ver el pensamiento del poder político. El poder político, ¿cómo lo veía Jesús el poder político? Vemos Mateo 27. 27:11. Dice, Jesús pues estaba en pie delante de ¿quién? Del gobernador. Y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Para el poder político Jesús era una amenaza. Había ciertas cosas que los gobernadores de los pueblos que gobernaban en lugares que no sea Roma, pero que sí dependían de Roma, que no podían permitir. Dos cosas no podían permitir los gobernadores. Una era que no pagaran los impuestos. Por eso eran tan cruel para cobrar los impuestos.
No podían permitir que no se le paguen los impuestos para darle al emperador en Roma. Y las otras de las cosas que no podían permitir eran los rebeldes que querían rebelarse contra el gobierno romano. Entonces Jesús, al predicar, arrepentido porque el reino de los cielos ha llegado, porque el reino de los cielos se ha acercado, era una amenaza. Porque encima mucha gente lo seguía, multitudes dice que seguían a Jesús. Era una amenaza para el pueblo romano que se levante un Jesús que arrastrara gente y que encima se hacía llamar el rey de los judíos. Era una locura para ellos, porque ellos dicen, este me va a querer sacar a mí. Este se va a poner en contra del gobierno. Entonces por eso era que el poder político también le era una amenaza a Jesús para ellos. Entonces la situación era muy diferente y muy distinta a la que nosotros hoy podemos ver. Hoy nosotros podemos entender de que Jesús vino a traer un reino espiritual en cada uno de nuestra vida, que después se va a hacer físico, pero hoy es un reino espiritual de reinado. ¿Quién reina en tu vida? ¿Reina Dios o reinas vos? ¿Reina Dios o reina el reino de las tinieblas? ¿Quién reina en tu vida? Eso es la parte espiritual. Pero ellos no se imaginaban esto. Ellos veían a Jesús como un redentor, como un héroe que venía, liquidaba a todos los romanos y se ponía como rey a él. Eso era lo que estaban esperando. Eso es lo que estaban esperando. Veamos qué dice Lucas 23. Lucas 23, 33, dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Estamos hablando ya del momento de la crucifixión. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. ¿Qué pasó con ese Mesías? ¿Qué pasó con ese rey que iba a venir a conquistar? Para muchos judíos, para muchas personas que habían creído en Jesús, esto era un fracaso. Fíjense que no había ni un discípulo al lado de Jesús. Imagínense que Pedro haya dicho a toda su familia, no, porque Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el que va a venir, va a reinar. Y de repente lo están viendo cómo lo están ultrajando. La vergüenza. Este era el que yo predicaba. Y el que yo predicaba lo están ultrajando. Y no se defiende. ¿Cuántas cosas deben haber sentido los que estaban ahí con Jesús y que en este momento de dificultad ninguno estuvo ahí al lado? ¿Se dan cuenta que el pensamiento era distinto? El pensamiento era totalmente distinto al que nosotros hoy podemos ver. Ellos esperaban un redentor en el momento, ellos esperaban ese rey que reinara, que expulsara a los romanos, que los sacara de la esclavitud, que los sacara de los abusos que hacían los romanos. Muchas veces nosotros también pensamos que Dios tiene que obrar de la manera que nosotros queremos.
Muchas veces pensamos que Dios tiene que obrar de la manera que nosotros la entendemos o de la manera que nosotros creemos que es la conveniente. No olvidamos que Dios tiene pensamiento más alto. Creemos que Dios tiene que obrar. Si yo le pido a Dios que sea de esta manera, y bueno, tiene que ser de esa manera, no acepto otra. Si viene de otra manera, no sé si es así. Peor si no se nos cumple. Peor si no se nos cumple. A veces nos cuestionamos con estos discípulos de Jesús diciendo, qué cobarde por ahí. Diciendo, ¿por qué se alejaron de Jesús? Pero a veces nosotros también nos alejamos de Jesús cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos. A veces nosotros también nos alejamos y le damos la espalda, diciendo, no, este no es el Dios verdadero, este no es el Dios a cual yo le estaba orando y pidiendo. Y empieza la duda. ¿Existe Dios o no existe Dios? ¿Me escucha o no me escucha? ¿Seré pecador que no me escucha? ¿Hago cosas muy graves que no me escucha? Y a veces no es así. A veces es que los planes de Dios no los estamos entendiendo. A veces que los planes de Dios son tan altos que no nos podemos imaginar y no sabemos y la desesperación nos termina matando. La desesperación nos termina decayendo. La desesperación nos hace flagelar, nos hace decaer nuestra fe. Quería compartir un texto que justo estaba leyendo hoy y habla de lo mismo. En Job 1:21. Después que le pasó todo lo que le pasó a Job, él se desplomó y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Esa actitud. Jehová da, Jehová quita, bendito sea Jehová. No la tuvieron los discípulos en ese momento. Y muchas veces nosotros tampoco la tenemos. Veamos Lucas 23, 50. Estamos en Lucas 23, así que vamos al versículo 50. Dice que había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, o sea, era una persona bastante importante, ¿no? Varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ello. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vuelta prepararon una especie aromática y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Lo estaban haciendo la sepultura a Jesús. Si yo le presto plata a Héctor, yo le estoy haciendo un favor. Y él me puede devolver el favor. Otro día me puede hacer falta a mí y él me va a prestar. Si yo voy y le hago un favor a alguien, a un vivo, el vivo me puede devolver el favor. Hacer sepultura a un muerto es un favor incondicional, porque el muerto no te va a devolver el favor. Yo puedo hacer sepultura de X para no matar a nadie. Del dispenser. Hacemos la sepultura del dispenser y el dispenser no me va a poder hacer la sepultura. No me va a devolver. El último favor que podemos hacer a alguien que hemos amado. El último favor que le podemos hacer a alguien que hemos querido. Fíjense que en la sepultura de Jesús no había ni uno. Ni uno. Porque por lo menos hasta la cruz llegó Juan y María Magdalena. Pero ni uno de sus discípulos
fue a la sepultura de Jesús. Ninguno fue a pedir el cuerpo de Jesús, porque Jesús lo había defraudado para ellos. Se sentían defraudados, ellos habían confiado, habían dejado todo. Pedro dijo, hemos dejado todo, hemos dejado familia, posesión, hemos dejado todo y te seguimos. Y imagínense en el fracaso en su cabeza. De decir, aposté todo, dejé todo y el Mesías no está. Se murió. Todo Mesías terminaba la profecía cuando se moría. Porque no era ningún redentor. Esa era la situación que estaba viviendo estas personas que conocían a Jesús. Es el momento en cuando vemos que oramos y le pedimos algo a Dios y no nos responde. Pero decimos, bueno, no, tal vez ore mal. Porque la palabra dice, pedís y no recibir porque pedís mal. Bueno, entonces empecé a estudiar y empecé a pedir mejor. Y tampoco recibís nada. No, bueno, pero voy a pedir ahora arrodillado porque parado la posición no era buena, entonces me voy a arrodillar para pedir mejor y para que realmente mis oraciones sean escuchadas. Y sin embargo, tampoco viene la respuesta. Son situaciones parecidas. Estas son mucho más graves. Las nuestras son mucho más chiquitas, pero a veces son parecidas. A veces pasa lo mismo. Empezamos a decaer en nuestra fe. Empezamos a plantearnos muchas cosas. Y se te remueve dentro tuyo, en tu ser. Realmente si Dios te está escuchando, si realmente tenés una comunión con Dios, si realmente existe esa conexión con Dios o no. Veamos Salmo 92:5. El salmista, este salmista se ve que sí tenía una buena relación con Dios, porque decía, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Entendiendo cuál era la soberanía de Dios, entendiendo que Dios no se equivoca. Si alguien se equivoca somos nosotros, pero Dios no se va a equivocar. Dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Nuestros pensamientos son cortos. Nuestros pensamientos son... Encima, en la época que vivimos, que es una época en donde todo tiene que ser resultado rápido, porque vivimos acelerados, en donde todo tiene que ser rápido, pensamos que Dios también tiene que actuar como nosotros queremos. Estoy enfermo. Señor, sáname. Y tengo que estar sano ya. Y a veces Dios no obra de esa manera. A veces sí y a veces no. A veces le vamos a orar a un enfermo y no se sanó de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios tiene otro propósito. Tal vez el propósito de Dios es otro. Es que sea una sanación progresiva y no una sanación momentánea. Ninguna de las dos deja de ser milagro. Sigue siendo milagro. Pero es el obrar de Dios, el tiempo de Dios y no el nuestro. Veamos qué dice Isaías 55:8. Isaías 55:8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Quién lo dijo? Es fuerte cuando dice, dijo Jehová, porque está poniendo la firma. Cuando dice, dijo Jehová, o yo Jehová, es fuerte porque es palabra pura de Dios. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No vamos a poder entender nunca a Dios. Nunca intentemos
entenderlo a Dios. Intentemos conocerlo. Busquemos de conocerlo a Dios, no de entenderlo. Si queremos entenderlo a Dios, vamos a terminar en el psiquiátrico. Porque no lo vamos a entender nunca. La mente de Él no entra en la nuestra. La nuestra sí entra en la de Él, pero la de Él en la nuestra no entra. Entonces nunca lo vamos a poder entender. Nunca vamos a poder entender por qué hay niños en el África que se están muriendo. No lo vamos a entender. Ni soñemos que lo vamos a entender. No vamos a entender por qué hay guerras. Podemos decir, sí, es porque la gente le ha dado la espalda a Dios. Sí, es cierto, pero también puede ser cierto decir, pero Dios puede detener eso, pero no lo entendemos. Entonces no intentemos entender a Dios. Sí intentemos conocerlo. Porque conociéndolo a Dios, vamos a entender otras cosas. No a Él, vamos a entender otras cosas. Vamos a poder llevar una vida mejor. Vamos a poder llevar, no una vida mejor por decir, por tener más placeres. Voy a llevar una vida mejor porque voy a tener un propósito para vivir. Voy a tener un propósito para vivir y un propósito para morir. Cuando conozco a Dios, encuentro el propósito en mi vida. Sin Dios, no tenés propósito. Sin Dios, cuando sos chico, tenés el propósito de llegar a la secundaria, tenés el propósito de recibirte en la facultad, de conseguir un trabajo, formar una familia, tener el auto, la casa y después hacer un viaje. Y después se te acabaron los propósitos. Y hasta ahí nomás llegaron. Y si es que llega, porque te puede morir antes. Pero cuando encontraste a Dios en tu vida, cuando lo conociste a Dios en tu vida, los propósitos son distintos. Sabes que tenés otro propósito, sabes por qué vivís y para qué vivís. Amén. Entonces, no es importante conocer, tratar de entenderlo a Dios. No perdamos el tiempo. Si hacemos caso de la palabra y la palabra nos dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, no intentemos entender los pensamientos de Dios, porque no llegamos. Entonces lo que nos queda es conocerlo. Conocerlo. Entonces sí estudio para conocerlo. Sí estudio para tener una relación con Él. Sí estudio para buscar más de Él, para nutrirme más de Él, para que Él habite plenamente en mí. Pero no para entenderlo a Él, porque no lo vamos a entender. Ellos, así como el pueblo judío no lo entendió al plan de Dios. El plan de Dios era distinto. El plan de Dios en su totalidad es reinar por completo en la tierra. El que Jesús ponga su reino, ¿no? Y nosotros dice que vamos a reinar juntamente con Él. Por ahí hay muchas profecías que no las vamos a entender hasta que no se cumplan. Porque las profecías se entienden cuando se cumplen, no antes. Podemos sacar varias conjeturas, podemos decir, sí, esto puede ser esto puede ser lo otro, pero recién vamos a saber cuando se cumpla. Cuando se cumpla vamos a ver. Entonces, ¿para qué ponernos a buscar tanto? Sabemos que Jesús va a reinar y listo, ya está, con eso es suficiente. ¿Cómo lo va a hacer? No importa. Lo importante es que sabemos que Él ya venció y que va a reinar y que un día va a venir a buscarnos. Entonces con eso ya nos tenemos que quedar. Ahora, entendamos el plan de Dios en ese momento. Veamos Hebreo 9:11. Cuando Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado, significa que antes el reino de los cielos, ¿qué pasaba? Estaba lejos. Si Jesús decía, ahora se acercó, es porque antes estaba lejos. Antes, para poder hablar con Dios, había que tener intermediario. Antes, para poder hacer la expiación de los pecados, tenía que haber intermediarios. Tenía que haber muerte de un cordero. Pero traspasar los pecados del cordero, que el sacerdote lo mate, después del sacerdote ir a la presencia de Dios. Pero la gente estaba lejos de Dios. Era muy difícil conectarse con Dios.
Cuando Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, significa que vamos a poder tener acceso directo con Dios. Eso significa. No significaba otra cosa. Dice Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, eso el tabernáculo, dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Entendieron algo? Más o menos. La vamos a simplificar un poco. La paga del pecado es muerte. Hay un pecado, tiene que haber muerte. ¿Mas la dádiva de Dios cuál es? Es vida eterna en Cristo Jesús. Para que nuestros pecados... Bueno, ahora estamos viendo mucho en la tele que hay muchos que se están metiendo presos. Para pagar la fianza, hay casos en donde no se puede pagar fianza. Pero hay casos en donde se paga una fianza y la persona queda libre. ¿Bien? En el antiguo pacto tenemos que, para quedar libre de la esclavitud del pecado, ¿qué había que pagar? Con un cordero, con un macho cabrío, decía, con una cabra. Entonces la mataban a la cabra y ese era el sacrificio y con eso se pagaba, de cierta manera se indemnizaba, no todos los pecados, sino que algunos, hay pecados que eran... que no se podían pagar directamente. Había pecados que eran condenación plena, pero hay pecados que sí se podían hacer el holocausto. Entonces había pecados que sí se podían pagar la fianza con el cordero. Se pagaba con el cordero y teníamos ese perdón de Dios por un año. Por un año, porque el holocausto se hacía en una sola vez al año. ¿Bien? Al otro año teníamos que hacer exactamente lo mismo. Al otro año exactamente lo mismo. Bien. ¿El cordero cómo tenía que ser? Sin manchas. Bueno, Jesús, cuando Juan el Bautista lo ve a Jesús descender la montaña, ¿qué dice? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Bien? Entonces, ¿quién es el Cordero nuestro? Jesús. ¿Por qué quita el pecado del mundo? Porque Él se sacrifica, ¿para qué? Para que nuestros pecados sean pagados. Nuestra fianza la paga Jesús con su propia sangre. ¿Bien? Y una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Entonces ya no tenemos que matar de vuelta a ningún cordero ni al mismo Jesús. Ya está, ya Jesús pagó el sacrificio para que nosotros pudiéramos tener ese acceso a Dios. Y ya no hay intermediarios. Ese es mejor. Ya no le tengo que decir a alguien para que le diga, y para que le diga, y para que le diga, y ese escuche Dios. El teléfono descompuesto. No, el teléfono descompuesto. ¿Algunos jugó el teléfono descompuesto? Yo jugué el teléfono descompuesto. ¿Alguna vez dijeron el mensaje y salió igual? Nunca. Nunca sale igual el mensaje. Entonces, ¿cómo es mejor? Hablar directamente. A través de Jesucristo, si yo acepto la paga de mis pecados por Jesús, me puedo conectar directamente con Dios. ¿Qué mejor regalo que ese? ¿Qué mejor regalo que agarrar
y poderme conectar directamente con Dios sin tener que matar ningún macho cabrío, sin tener que hacer ningún sacrificio, sin tener que pegarme ni salir caminando de rodillas. No tengo que hacer nada. Solamente agarrarme de Jesús. Creer que Jesús pagó por mis pecados. Y si Jesús pagó por mis pecados, puedo hablar con Dios. Ese era el plan de Dios. Y nadie lo podía entender. Ellos pensaban en otras cosas. ¿El plan de Dios era mejor o peor que el plan que tenían todos los judíos? Era mejor el plan de Dios. El plan de Dios fue perfecto. Fue excelente porque aún está en vigencia y aún nos sirve a nosotros. Entonces el plan de Dios fueron pensamientos mucho más altos. Y a veces nosotros no lo entendemos eso. Nosotros queremos la sanación ya, queremos el trabajo ya, queremos prosperar ya, queremos que se solucionen todos los problemas ya. Y Dios no te va a solucionar los problemas ya cuanto más ansioso estés. Cuanto más confíe en Él, va a ser más rápido. Cuando más descargues todas tus cargas, las pongas en Él, va a obrar más rápido. Cuando más te sujetes a la voluntad de Él, va a obrar más rápido. No a la persistencia y aún hasta la falta de respeto de ordenarle a Dios, como si Él fuera nuestro peón. Porque a veces llegamos a decirle, Señor, ya, te pido que me des esto. Pará, ¿quién es? ¿Soy el jefe vos de Dios? A veces nos enseñan a orar mal, reclamándole a Dios. Te reclamo. ¿Qué le va a reclamar? Yo me imagino a Dios desde arriba diciendo, este está re loco. ¿Qué me viene a reclamar a mí? ¿Vieron cómo tenemos que aprender a orar de otra forma también? Dios es Dios, nos tenemos que ubicar en el lugar de cada uno. Nosotros por gracia de Dios, por misericordia de Dios, mandó a su Hijo pagar por nuestro pecado para que nosotros nos acerquemos a Él. No para que nosotros seamos el Dios de Dios, sino para que Él sea nuestro Dios, para que nosotros podamos tener ese acceso a dejar que Él pueda ser nuestro Dios. Amén. Veamos Hebreo 10. Y con Hebreo 10 completamos lo que le estuve explicando. Dice Hebreo 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿ven? Ahora ya tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? En donde está la presencia de Dios. Entonces dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, ¿por qué? ¿Por nosotros? No. ¿Por quién? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Cuál era el velo? El velo era la tela que separaba el lugar santísimo, la presencia de Dios, con el resto. Entonces ya no hay más velo, ya no hay una separación del lugar santísimo, de la presencia de Dios. Ya no hay separación, porque está Jesús de por medio. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tenemos la gracia de poder acercarnos a Dios directamente sin ningún intermediario. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el sumo sacerdote que nos unió con Dios. Entonces ya no necesitamos estampita, virgen, no necesitamos nada, porque podemos hablar directamente con Él. ¿Para qué vamos a estar perdiendo el tiempo buscando intercesores, intermediarios? Podemos ir directamente con Él. De eso vale el sacrificio de Jesús. Si no, no vale de nada el sacrificio de Jesús si buscamos intermediarios. La muerte y resurrección de Jesús
Valió para que nosotros pudiéramos hablar directamente con Dios. Eso es lo que Dios quería, que hablemos con Él, directamente. Entonces ahora podemos hablar directamente con Él. Aprovechemos esa gracia. Aprovechemos esa gracia. ¿Qué más? A veces yo le decía que uno piensa que el plan de Dios tiene que ser de cierta manera. Cuando el paralítico entró por arriba del techo, entró un paralítico, lo subieron entre 4, lo bajaron del techo porque ahí estaba predicando Jesús y nadie podía acercarse. Jesús, ¿qué le dijo primero? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y el paralítico no había ido a que le perdonen los pecados. El paralítico había ido a que se sane de su parálisis. El paralítico había ido con una enfermedad y él quería sanar su enfermedad. Pero Jesús, ¿qué hizo? El milagro más importante. El primer milagro y el más importante. El perdonar los pecados y tener la salvación. El perdonar los pecados y tener la salvación, un milagro mayor que cualquier sanidad, es que Dios te perdone los pecados. Es el mayor milagro que puede tener un ser humano. Después Jesús lo continúa. Y Jesús dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Después lo sana. Pero primero hace el milagro más importante. El milagro más importante es la salvación. ¿Ven? Nosotros a veces vamos con una cosa. Nosotros vamos pensando en la sanidad. Pero Dios te dice, te estás perdiendo el milagro principal. Te estás perdiendo el mayor milagro. ¿Por qué no buscas primeramente el reino de Dios y su justicia? Y todo lo demás va a ser añadido. Y todo lo demás va a venir solo. Búscalo a Él. Y después todo lo demás va a venir solo. Busca el milagro principal. El mayor milagro que una persona puede tener es que Cristo habite en nosotros. Que el Espíritu Santo esté en todo nuestro ser. Y que haya un cambio de vida en nosotros. Yo vivía de una manera y hoy vivo de otra. Es el mayor milagro. Porque las personas no pueden cambiar por sí solas. Te vas a hartar de ir al psicólogo y vas a gastar plata. Y no va a cambiar tu vida. No va a cambiar tu vida ir a ningún lado. Solamente lo único que te va a cambiar tu vida va a ser recibir a Cristo en tu corazón. Y dejar que Dios ponga de su Espíritu en tu vida para que cambies. Porque a través del Espíritu Santo en nosotros vas a dejar los vicios. A través de Él vas a dejar las cosas malas. Va a cambiar tu vida, va a tratar mejor a tu esposo o a tu esposa. Va a empezar a vivir de una manera distinta. Va a ver la vida de una manera distinta. Va a tener ganas de vivir, ganas de levantarte cada mañana, ganas de decir, me quiero levantar hoy. Porque va a haber vida dentro de nosotros. Isaías 28, 21. Isaías 28, 21. Dice: porque Jehová se levantará como el monte Perasim, como el valle de Gabaón se enojará. ¿Para qué? Para hacer su obra. ¿Y qué dice? Le da una cualidad a su obra. Su extraña obra. Y para hacer su operación. Su extraña operación. ¿Saben lo que significa extraña? Rara. Fuera de lo natural. Fuera de lo que nosotros podemos creer. Dios va a hacer la obra fuera
de lo que nosotros podemos creer. No va a ser de la manera que nosotros queremos ni en el tiempo que nosotros queremos. Va a ser como Él quiera, cuando Él quiera, porque Él es el soberano. Y soberano es soberano, Él es el dueño de todo. Y el dueño de todo hace lo que Él quiere cuando Él quiere. El gerente tiene que ir a cumplir horario en una empresa, pero el dueño si quiere va y si no quiere no va. ¿Es así o no es así? Dios es soberano y Él va a hacer su obra extraña. ¿Extraña para quién? Para nosotros, para Él no. Extraña porque nunca va a obrar de la misma manera. Con Franco puede obrar de una manera y con Alejandro puede obrar de otra. Capaz que los dos le dan la misma cosa, pero a él se la dio de una forma y a él se la dio de otra. Por eso, ¿vieron la literatura chiquita esa que podemos conseguir en las librerías cristianas? Son experiencias personales de las personas. Y entonces cada uno cuenta una experiencia personal de cómo Dios obró en su manera y entonces dice que la oración tiene que ser de esta manera y otro te va a decir que la oración tiene que ser de otra manera, pero son experiencias personales. Lo importante es que nosotros tengamos nuestra experiencia personal con Dios para que Dios obre en nuestra vida. Y por último, le quiero leer en Romanos 8:28, lo pueden ir buscando. Y dice de esto: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Decía Lucas la otra vuelta, a veces nos quedamos con esta parte sola nomás. Dice, yo amo a Dios, las cosas me tienen que salir bien. Pero hay un punto y coma y sigue. No, hay una coma sola. Dice, esto es, o sea, aclara, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué es lo que es conforme a su propósito? Tener forma del propósito de Dios. Significa que me tengo que amoldar a la voluntad de Dios. Eso es conforme a su propósito. Entonces, si yo mi vida la pongo en la voluntad de Dios y amo a Dios, todas las cosas me van a ayudar a bien. Entonces nosotros vamos a tener la seguridad de que si nosotros amamos a Dios, nos ponemos en la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Todo va a ser para bien. Aún hasta para las cosas malas que nosotros veamos con nuestros ojos y digamos esto me está yendo re mal, es para bien. Algo va a haber que encontrarle porque es para bien. Dios no miente y su palabra nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A esto es, a los que conforman su propósito, son llamados. Entonces, si yo me pongo en la voluntad de Dios y rindo mi vida a la voluntad de Dios y pongo todas mis aflicciones y pongo todas mis ansiedades y pongo todos mis problemas en la cruz de Jesús, pero yo sigo en esa relación con Dios, sigo en una comunión con Dios, todas las cosas que yo haga me van a hacer para bien. Y aún vas a ser prosperado en todas tus áreas. Y aún vas a ser fructífero en todo lo que hagas. Y en donde sembres vas a cosechar. Y si no cosechas, por lo menos la semilla va a crecer. Si no llega el tiempo de la cosecha, la semilla lo mismo va a crecer. ¿Cuántos creen que todo esto es así? Nos pongamos de pie y oremos. Y oremos. Y le digamos, Padre,